¿Cómo os gustan los vídeos largos? Hace nada subí un vídeo que os está encantando y un nuevo formato que es el mejor equipo de cada 5 estrellas de Genshin Impact. Y uno de los comentarios más repetidos es: ¿y cuál es el mejor equipo de cada 4 estrellas de Genshin Impact? Ya que normalmente los 4 estrellas son mínimamente más accesibles que los 5 estrellas y muchas veces tenemos personajes ahí sin subir que nos pica la curiosidad de cómo podrían tener su máximo potencial a pesar de que en algunas tier list puede que estén bastante bajos. Pues hoy vamos a ver el mejor equipo de cada 4 estrellas de Genshin Impact, no solo para saber cuál es el potencial más alto de cada uno de ellos, sino incluso para, si en algún momento sobran recursos, tenéis tiempo libre y curiosidad y queréis llevar al máximo a cualquier 4 estrellas, por muy pocho que se considere, aquí vais a tener la oportunidad de encontrar ese equipo que va a hacer que ese 4 estrellas parezca que brille muchísimo para que podáis no solo divertiros, sino incluso quizá sorprenderos a vosotros mismos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por el cariño y por el apoyo. Bienvenidos e invitados a los directos. Si estáis comiendo, que aproveche. No os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomiendo y posiciona el vídeo, así ya sabéis, like, suscribirse con campanita y comentario para el algoritmo. Y recordar, ya están activos los sorteos de bendición en el canal, 1 al día. Para participar solo hay que dejar un buen like, suscribirse con campanita y dejar un comentario que no esté escrito con IA, que ya está la oleada de gente que pone: hola, comentario para Bendy que no está escrito con IA. Diablos, Phil, ¿cómo sabías que estaba poniendo eso? Vamos a ver los mejores equipos, al igual que en el vídeo anterior, con una variante para que no digáis: ¡ay, justo ese equipo! No tengo ese personaje. Y voy a dar siempre variantes de cada uno de los equipos de cada 4 estrellas, de cada 4 estrellas de Genshin Impact. ¡Empezamos! Lisa. Tengo aquí obviamente toda la lista de personajes 4 estrellas. Lisa. Espero que no quede muy largo el vídeo. Lisa básicamente es un sub DPS electro con un área de daño algo pequeña y que además tiene una constelación que reduce la defensa de los enemigos, con lo cual van a recibir más daño de todo lo que hagas. Lisa principalmente puede sacar su máximo potencial en 2 equipos. Su equipo máximo, el que quien quiera llevarla al cielo os recomiendo, es poner a Lisa triple maestría y jugarla como es una especie de carry de Hyperbloom, dando basiquitos que exploten las semillas, y la lleváis con doble hidro, pero no con Furina, sino Shinkyu más Yelan por el daño del doble hidro más el aporte defensivo de Shinkyu, y de último una Nahida sería lo que recomendaría. Es un equipo muy arriesgado, pero si jugáis Lisa, Shinkyu, Yelan, Nahida, vais a ver unos resultados increíbles y vais a pensar que Lisa está rotísima, aunque tiene sus limitaciones. Y como alternativa os diría que Lisa hace bien su trabajo tanto como un sub DPS de Eula en caso de no llevar a Raiden con Eula, a quien le guste Eula, y llevas un Eula, Lisa, Furina C2, Mika C6 y te activa bien las pasivas y demás, o en equipos de Aggravate o Spirit, y como ya es un Electro sub DPS para un carry dentro, que puede ser Kinich en Aggravate, que no es lo más indicado para el personaje, o bien Alheizam y Tignari Aggravate puros, aunque Alheizam y Tignari tienen mejor relación con los equipos de Hyperbloom y con Cookie. Este es realmente el potencial de Lisa. Siguiente, Bárbara. Bárbara tiene 2 nichos principales y uno es los equipos de Bloom normales, en los que normalmente quien tiene a Kokomi usa Kokomi con Nilou, pero si no tenéis a Kokomi, no queréis sacarla solo para un equipo o lo tenéis en otro equipo, Bárbara es un personaje increíble para los equipos de Bloom también, donde la llevas con el libro de sacrificio para resetear la elemental que te da un halo de hidro alrededor, que si estás a melee aplicas a los enemigos, y da básicos hidro también, aparte de los cargados y demás, y puede llevar además el set de instructor que va a bufar la maestría del equipo para hacer más daño en equipos de Bloom. Y como segunda alternativa de Bárbara, esto va a ser muy curioso, y es que Bárbara aparte puede llevar el catalizador de sacrificios que resetea su elemental y te da ese perma halo de hidro, y esto lo pueden aprovechar electros melee como Sino, por ejemplo, y si no tienes exagerados hidros para jugar porque eres nuevo, pero tienes a Sino, hay un equipo muy curioso de Sino Bárbara, que puede llevar tanto el sacrificio como el cazador de dragones, pero recomiendo más el sacrificio porque reseteas su elemental y tienes pues esta partitura alrededor y mojas a los enemigos, y se activa el sacrificio con las 3 burbujitas que tiene Bárbara alrededor, y también el set de instructor para bufar maestría, y puedes jugar una especie de Sino Hyperbloom extraño con Bárbara. Recomiendo que probéis algún Sino, Nahida, Bárbara, y de último pues o bien un Zhongli, o bien otro Dendro, o bien otro Hidro, y va a sorprenderos bastante. Luego, Kaeya.
Kaeya es un crío. Kaeya os dije en la tier list que realmente a día de hoy es una Rosaria en peor, literalmente, con lo cual Kaeya y Rosaria, que está más adelante, van a hacer una función muy similar. Y es que actualmente sus mejores equipos serían hipotéticamente los Permafrost en caso de que se pudieran jugar, pero como no se pueden jugar, realmente Rosaria y Kaeya tienen un muy buen equipo de derretidos inversos. Es decir, la core de derretidos inversos que os expliqué de Bennett, Xiangling y luego dos críos, que siempre os mencioné que se puede combinar casi cualquier crío que quieras, pues Shenhe con Xiongyun, Rosaria, Kaeya, pues entonces ahí entrarían muy bien tanto Kaeya como Rosaria como Xiongyun, que luego los repetiré, pero a cada uno de ellos luego os diré otros equipos aparte que son muy buenos. Pero Kaeya principalmente, si se pudiera jugar Permafrost, cualquier core alrededor de él como primero o segundo crío, es decir, Kaeya, Furina, Xianyun, Shenhe, todo enfocado a que Kaeya haga mucho daño, o Kaeya como sub DPS, que podríamos jugar, por ejemplo, un Wriothesley, Furina, Xianyun también, y Kaeya como sub DPS. Y para los más antiguos, pues por ejemplo, Ayaka, Kokomi, Kazuha y Kaeya como sub DPS de Ayaka. Ahí tenemos todas las combinaciones y los derretidos inversos. Razor. Razor tiene su equipo Thunder Fury, que me habéis escuchado hablar mucho de él, que es básicamente Razor triple maestría con muchísima recarga, haciendo doble reacción, tanto de Crepitar como de Hyperbloom. Hyperbloom porque con su ulti con el lobo sabéis que pega electro, y Crepitar él puede pegar piro con Bennett C6. El equipo es Razor, Xin-Q, Nahida y Bennett, y he visto a gente tratar de jugar este equipo con quizá otros hidros, pero no lo recomiendo porque Xin-Q te da un aporte defensivo extra y además Xin-Q te aplica suficiente como para que puedas maximizar la cantidad de blooms generados en campo para explotar a la vez los Hyperblooms y los Crepitar. Así que Razor Thunder Fury, y como alternativa podríamos intentar jugar algún Razor físico con Furina C2, Mika C6 y algún sub DPS crío adicional, como podría ser pues Ganyu, Shenhe o algo que fuera del campo aplique mucho crío para que Razor haga superconductor, pero esto ya es una cosa como curiosa. Amber. A ver, Amber lo tiene complicado, pero Amber básicamente en directo estuvimos probando y estarán por aquí imágenes, gracias editores, de una Amber haciendo 250.000 de daño con el Barón Bunny. Tiene un equipo curioso que se puede pasar las salas del abismo, que es Amber, Bennett, un crío para aplicar, que puede ser perfectamente Diona, que te da un bufo de maestría y aplica crío con la ulti fuera del campo, y una Sakarosa que pueda meter el sombra verde al piro para que haga más daño, pero luego con la ulti imbuirse de crío con Diona para que puedas reaplicar el crío con esa ulti de Sakarosa. Y este equipo de full 4 estrellas, además de Amber, te permite sacar unos daños abismales, así que recomendado. Como segunda alternativa, Amber puede ser una especie de soporte si la construyes con Elegía Delfín y Set de Nobleza o Instructor como sub DPS de Jutao. Y puedes jugar una Jutao con un hidro como Xin-Q y Elan, una Nemo como Kazuha principalmente, o Sakarosa, un montón de cosas, y Amber de último personaje como segundo piro para aportar estos bufos tanto del set de Instructor barra el set de Nobleza, uno de los dos, y el bufo de la Elegía Delfín a Jutao, aparte de tirar el Barón Bunny y la ulti para aplicar piro, para que el Anemo, Kazuha principalmente o Sakarosa, pues meta los bufos, el sombra verde y los bufos extra, bono daño elemental, etc., al piro. Entonces Amber tiene dos equipos bastante decentes. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Xiangling. Buah, aquí imaginar, medio vídeo hablando de Xiangling. Xiangling, básicamente, si nos vamos a la tier de equipos meta de arriba a abajo, el equipo más fuerte actual donde aparece es el equipo de Kimmich. Sí, amigos, sabemos que existe el Raiden National, sabemos que existen los internacionales, sabemos que hay algunas variantes de Xiangling, incluso monopiros, pero la realidad es que a día de hoy, y para sorpresa de muchos, y ya sabemos que cada vez que mencionamos a Xiangling, Mabuika tiene que aparecer por ahí salvajemente, el mejor equipo actual de Xiangling con mayor daño por rotación, con un poco de balleneo, pero sabéis que hay un límite de hasta arma y C2 en los personajes, el equipo de Bennett.
Xiangling con set de recuerdos del bosque para bajar resistencias dentro para que Kinich haga más daño. Furina C2 y Kinich C1 y arma, o si ya vos vais más lejos, Kinich C2 y arma, nos da el equipo actual de tier list que puede mejorar más todavía el futuro con Mahuika. Pero aparte de ese equipo con Xiangling, mención honorífica, ya lo sabéis, dos variantes muy utilizadas, el Raiden National, seguramente lo jugáis y lo utilizáis hasta el cielo, y que además el Raiden National tendrá buffos, ya sabéis, en la 5.2 arranca los buffos de electrocargado y sobrecarga, que seguramente el primer día estaré probándolos para ver cuánto han mejorado estos equipos. Y el Tartas Internacional también, como mención honorífica. Beidou es electro, sub DPS, nos da mitigaciones como Xinkyu, nos da un escudo y nos da unos dragones que se activan con normales y cargados. Esto, al ser electro, ella no activa bien los Hyper Blooms, a diferencia de Lisa o Cookie u otros personajes, pero sí funciona muy bien con Neuvillette. Así que Beidou va en su mejor equipo actual, es el equipo de Neuvillette, un Neuvillette Furina Beidou, y de último puedes meter una Xianjun o algún personaje que nos dé healing y nos compense las cargas de Furina. Así que el mejor equipo actual de Beidou es con Neuvillette. ¿Algún segundo equipo de Beidou para sacar un daño muy alto? Pues podríamos intentar funcionar alguna especie de monoelectro, pero no con Raiden, porque Beidou sabéis que no se activa con Raiden, sino una especie de Beidou, algún carry que active los básicos como Clorinde, alguna Sara C6, si juegas Sara C6, Beidou Clorinde, o algún equipo de Aggravate donde el personaje en campo sí que haga muchos ataques normales, como Alheizam, y active equipos de Aggravate, pero diría que Beidou no solo está en desuso, sino que prácticamente el equipo donde realmente consigue un daño muy top es realmente el de Neuvillette. Luego, como electro que no activa Hyper Blooms, se puede adaptar pues para equipos de Aggravate o para equipos generales de electrocargados. Xinkyu, lo mismo que Xiangling, este es un todoterreno, tiene tantos equipos que es complicado. Pero siendo objetivos, los equipos con mayor daño por rotación actual de Xinkyu son de arriba abajo de la tier. Sabemos que Xinkyu no se activa con Neuvillette, con lo cual el segundo equipo más fuerte del juego es el de Arlequino. Con lo cual, para Xinkyu, un Arlequino, Xinkyu, Kazuha, Bennett es el equipo con mayor daño por rotación de Xinkyu. Y luego, si seguimos bajando, Xinkyu no convea bien con Kinich, convea mucho mejor Yelan y Furina. Así que el siguiente mejor equipo con mayor daño por rotación de Xinkyu es muy posiblemente el Hyper Bloom. Cualquier variante de Hyper Bloom, Cookie Triple Maestría, Xinkyu y algún dendro como podría ser Alheizam, o la variante inversa de, por ejemplo, Clorinde o Sino con Xinkyu, Nahida Baizu, es decir, Hyper Blooms en general, los techos más altos de Hyper Bloom con constelaciones de arcontes. Xinkyu ahí como hidro sería una de las mejores alternativas. Ningguang. Y aquí me gusta porque empezamos los equipos de personajes que prácticamente nadie usa. Ningguang se puede jugar como si fuera Navia para sacar el máximo potencial de Ningguang, y es básicamente la core actual de Bennett, Furina C2, Xilonen y Ningguang. Sería un equipo increíble, que de hecho hay imágenes por aquí porque una persona en el canal que se llama Nacho, un saludo, gracias Nacho por dejarnos probar esto, resulta que le gusta Ningguang y la tiene muy bien construida y nos dijo: mira Phil, prueba este equipo. Me di cuenta, y lo comenté en stream, que obviamente el daño de este equipo no era la propia Ningguang, era todos los soportes, pero es objetivamente el mejor equipo de Ningguang, así que probarlo a quien le guste Ningguang, que es la misma core de Navia, que es Ningguang, Xilonen, Furina y Bennett. Fischl, ya sabéis que principalmente a día de hoy sus dos mejores variantes de equipo son Aggravates y electrocargados, aunque Ororón viene por aquí a rivalizar con ella en electrocargados. Pero si queremos hablar de techos y mejores equipos, pues Fischl con Neuvillette, al igual que Beidou en electrocargados, tiene pues el techo más alto de Fischl. Y hablando de Aggravates, os recomiendo mucho probar con Xilonen los Aggravates puros de Clorinde o Keqing, a quien le gusten los carries electro de rotación de 15 segundos. Clorinde, Nahida, Fischl y Xilonen. Recomendadísimo ese equipo y os va a encantar. Los Hyper Bloom siempre tendrán más techos y más daños que los Aggravates puros, porque estás prescindiendo de una reacción muy fuerte y de combinar la reacción tanto del Hyper Bloom como de esta reacción de Aggravate o Spread, pero por lo que sea, si te faltan hidros, estos equipos igual son muy poderosos. Siguiente, Bennett. Bennett le pasa como Xiangling y a Xinkyu. Podría poner medio vídeo de Bennett, así que vamos a hablar rápidamente de objetivo. Miramos la tabla de tier list de equipos meta arriba abajo, y los dos mejores equipos actualmente de Bennett son Arlequino, Gaming y además mención honorífica también a Kinich. Kinich tiene su best in slot también con Bennett, Gaming, que puede superar, si hablamos también de C2 y armas y techos muy locos, tercer mejor equipo del juego, y Arlequino junto a Bennett. Los tres equipos actualmente más fuertes de Bennett, más los otros 800 equipos de Bennett que no estoy diciendo, y ya me dirán: ¡Fire, que miñi miñi! Estoy hablando de los mejores de cada 4 estrellas, entonces me ciño al criterio.
Noel es la misma core que os he hablado de Ningguang. Noel, Xilonen, Furina, Bennett. Pero como Noel en campo puede curar, nos permite jugar 3 geos y solo a Furina, ya que Furina baja vida, pero Noel compensa porque es healer. Entonces podríamos jugar una Noel, Gorou C6 y aquí de último pues una Albedo, una Yunjin o incluso si tu Xilonen es C2, que sí activaría los buffos al geo, aun siendo triple geo, más no activa el healing, podrías jugar Xilonen C2, Gorou C6, Furina y Noel. Y ese es el mejor equipo actual de Noel. A quien le guste Noel, main Noels, ahí tenéis vuestro equipo. Xiongyu adelantamos ya que hablé de los derretidos inversos de 2 críos con Xiangling y Bennett, pero en Xiongyu concretamente puedo hacer una excepción y hablaros de el nacional, el primer nacional, el más antiguo, el primordial, el que salió en la 1.0 y se bautizó así, y de ahí vienen todas las variantes de equipos nacionales, que son los de Bennett, Xiangling, Xinkyu, haciendo reacciones, pues el Raiden National, el International de Tartaglia. Pues Xiongyu era el padre de todo esto junto a Xinkyu, Xiangling y Bennett. Así que Xiongyu tiene un equipo muy fuerte que es Xiongyu, Xinkyu, Xiangling y Bennett. De esto he hablado en otros vídeos y aparte pues el de retiros inversos. Diona tiene 2 equipos, os voy a sorprender bastante, aparte de algunos que ya he hablado, pero básicamente son, como ella es un healer crío de 20 segundos, pues su best de permafrost sería con Ayaka, un Ayaka, Furina, Kazuha, Diona, que Diona cura un poquito y nos compensa a Furina, y tienes el mejor permafrost de Diona, y aparte, sorpresa, tiene una variante de Gaming free to play de full 4 estrellas muy poderosa, Gaming haciendo derretidos, algo complicada de jugar porque no tienes que spamear los descendentes al cooldown, sino tienes que esperarte un ratito en cada descendente para poder derretir cada uno para que se reaplique el crío, pero básicamente un Gaming, Diona, Bennett y Rosaria full 4 estrellas es un equipo full de 4 estrellas, bastante free to play, sin constelaciones prácticamente de los personajes, aunque Diona C6 que nos dé maestría ayudaría bastante, que os va a sorprender y obviamente esto también lo hablaré con Rosaria más adelante. Así que Diona, derretidos inversos free to play de Gaming, no, derretidos puros de Gaming, perdón, y el permafrost de Ayaka. Sakarosa es una especie de Kazuha pero que bufa la maestría en vez del bono daño elemental, con lo cual, por ejemplo, para New Billet te da igual la maestría, pero ella tiene su famoso Sakarosa Taser, que es un equipo de electrocargados donde Sakarosa es un carry en campo y además es muy free to play este equipo, es full 4 estrellas, y el Sakarosa Taser, que es un equipo de electrocargados, se va a haber beneficiado de Ororon. Entonces quizá un Sakarosa, Beidou, Xinkyu, si quieres aporte defensivo, y de último en vez de Fischl metemos ahora a Ororon, puede ser bastante interesante y lo recomiendo jugar a quien le guste mucho Sakarosa. Y luego Sakarosa como sub DPS en los equipos donde esté Kazuha y quieras maestría y te da igual el bono daño elemental, es decir, New Billet no, pero Arlequino por ejemplo sí, podríamos hablar de que un techo de Sakarosa como 4 estrellas podría ser un Arlequino, Furina C2, Sakarosa y Bennett, aunque la maestría Sakarosa se bufaría más para Furina haciendo más derretidos inversos, vaporizados inversos, que Arlequino vaporizando 1 de cada 3 normales. Pero Sakarosa por ahí va apareciendo y tiene buenos daños. Xinjiang, ay Dios mío, Xinjiang. Xinjiang, pues ya sabéis, es un sub DPS físico que hace un nuke muy grande de un daño físico, que tiene un escudo piro y que no convea con nada. Pero la realidad es que podríamos jugar 2 equipos enfocados a hacer mucho daño con su ulti nukeándose. Uno sería simplemente un equipo donde literalmente bufemos el daño y solo demos daño infligido, con lo cual podríamos jugar una Raiden, Furina C2, Mika C6 y Xinjiang, y aquí podemos jugar infinitas variantes sustituyendo a uno de estos 3 personajes que bufan el daño a Xinjiang por un Bennett, también para bufar el ataque. Si lo veis, se parecen mucho a equipos físicos de Eula, solo que en Xinjiang igual estamos bufando pues ese nuke de la ulti. Y luego Xinjiang, como tiene alguna pasiva también de compaginarse con el daño físico y bajar resistencias físicas, creo que es la C4, pues podríamos jugar alguna especie de Xinjiang soporte físico de Eula, aunque te va a fastidiar que lleve piro y te fastidia alguna reacción de superconductor, pero un Mika C6, Eula, un Electro como Lisa que os he comentado antes, o Fischl o la propia Raiden, y Xinjiang ahí como cuarto slot de Eula para que nuquee la ulti, serían 2 de los equipos más fuertes actuales de Xinjiang. Me he hecho mucho esfuerzo, Xinjiang no hay por dónde tratarla, lo siento. Algún main Xinjiang en los comentarios. No, Phil, porque el equipo de Xinjiang puedes hacer mini. Ya he dicho un equipo de carry, tranquilos. Rosaria.
Rosaria, ya he mencionado sus dos equipos, un Permafrost, concretamente Rosaria por la rotación de 15 puede jugar el Morgana 15 tanto con Ganyu, Kazuha, Mona, Rosaria como una subvariante o sub-DPS de Grizzly, jugando un Grizzly, Furina, Xianjun, Rosaria. Y luego, aparte de los derretidos inversos de dos críos, dos piros que yo os he mencionado en el vídeo, el equipo de Gaming, el equipo de Bennett, Diona, Rosaria y Gaming. Techos de Rosaria bastante poderosos además, concretamente. Yanfei. Yanfei es un carry piro que puede vaporizar sus cargados, pero cuidado con la cantidad de hidro que aplicas, porque si vas con una Furina, por ejemplo, no vas a poder vaporizar los cargados, porque igual tienes que hacer dos normales en medio de la rotación si controlas y entiendes bien el tema de los sellos de Yanfei, sobre todo si es C6, que puedes alcanzar 4 sellos, pero tienes que hacer 2 normales y luego 3 normales para los 4 sellos en todos los cargados. Esto es mucho texto, pero la historia es que vaporiza bien con Shinkyu, básicamente. Así que, Yanfei, Shinkyu, Furina C2 y Bennett, os lo recomiendo mucho. Consonancia hidro que nos da más vida, y Yanfei tiene un escudo que escala con la vida y le puede servir y ayudar muchísimo porque es como una especie de torreta, tiene muchísima distancia. Y variantes de vaporizados en general. Podríamos jugar Yanfei, Shinkyu, Kazuha, Bennett, que casualmente también este equipo es muy importante para mí porque este equipo de Yanfei fue el que me dio el primer abismo full estrellas en la cuenta free to play, además. Y en la otra sala llevaba un equipo de Rosaria, Mona, Diona y Eula. Eula y Yanfei me dieron mi primer full estrellas en la cuenta free to play y no son los equipos más fuertes del juego. Así que Yanfei, vaporizados principalmente, bien core natural de vaporizados con Shinkyu, con Kazuha Bennett, o bien core de doble hidro con Shinkyu, Furina, Bennett. Zoma. Zoma es un escudo piro y tiene su crepitar, que vas triple maestría, mucha recarga para tirar la ulti y no está nada mal. Y luego se puede jugar con Gaming, con Kinich para algún equipo de quemadura o quemadura más crepitar, y no está nada mal si ponemos a Zoma, por ejemplo, en vez de Xiangling, en el equipo que os he dicho de Bennett, Zoma, Furina C2 y Kinich. Problemilla que tiene Zoma, que aplica bastante menos que Xiangling y entonces la core no es exactamente igual, pero ya os dije que dentro de nada, de un mes y poquito prácticamente, ahí va a ir Mabuika y se va a jugar Bennett, Mabuika, Furina, Kinich. Entonces todo esto de usar Xiangling y Zoma con Kinich se va a acabar, es una cosa simplemente temporal. Y luego, como curiosidad extra, Zoma es un gran escudo y se puede poner, por ejemplo, con Scaramouche para poder jugar Scaramouche, Faruzan, Zoma, Bennett y darle esa consonancia piro junto a Bennett para tener más ataque. Sayu no sirve para nada. Jin y Xianjun hacen su trabajo muy bien. Pero si alguien quiere jugar a Sayu en algún equipo, pues hay equipos de multireacciones con Xiangling, con algún campo alrededor y con Kaeya, donde con Sayu vas dando vueltas y Xiangling y Kaeya pues también van haciendo las cosas que hacen ellos, y pues tienes multireacciones como mínimo curiosas. Pero la pobre Sayu, la verdad, creo que de todos los personajes que hay aquí se ha limitado prácticamente a la exploración, y como equipo como tal, con ella haciendo de Anemo healer, lo hace bastante mal en comparación a otros personajes y bufa bastante poco, la verdad. Pero bueno, ahí está Sayu. Gorou. Gorou es muy fácil, es un soporte dedicado Geo que hace 6, ya sabéis, si nos da crítico Geo, con lo cual best in slot del equipo de Ito, y se puede jugar alguna especie de Navia triple Geo también con Gorou C6, Shilonen C2, Navia y de último un healer, porque ahí Furina no combina porque no hay healer y Gorou cura muy poco con la C4, así que aquí de último con los triples Geos deberían ser pues healers en general, que pueden ser Cookie, es muy buena para este tipo de equipos, Bennett no está nada mal, pero te hace falta más aplicación elemental para los cristalizados, para la pasiva de Navia y etcétera. Así que Gorou, muchas combinaciones, y el cuadrageo también, triples Geos y cuadrageos que todos conocéis con Ito y con Navia. Sara, el hipercarry de Raiden, es su best in slot y el equipo más alto que puede llegar a alcanzar Sara. Y luego, como es un buffer electro, es el soporte dedicado a electro por excelencia, es el único que hay a día de hoy, pues carries electro, es decir, Clorinde, Keqing, la propia Raiden, con Sino no, porque Sino está mucho tiempo en campo y Sara sorbufa 6 segundos, con lo que quieres hacer un nuke muy rápido, por eso combina muy bien con Raiden, con Keqing, y los primeros segundos con Clorinde tirando la ulti. Así que Sara, ya sabéis lo que hay con ella, es muy sencilla. Heizu.
Heizu One Punch, equipo del que he hablado muchísimo. Heizu, Faruzan C6, Furina C2 y Bennett. Y tienes un 4 estrellas que te mete un puñetazo de $500,000 o más, y luego una ulti de otros 300, 400, y a lo mejor en un momento soltaste 1,000,000 y pico. Es un equipo además de rotación bastante rápida, menos por Faruzan que tiene 20 segundos, pero esto se podría cambiar por algún Zhongli o alguna Jhin C4, que no sé también este bufo del 40% de baja resistencia Nemo con Jhin C4, pero básicamente las variantes son todas enfocadas en que Heizu haga un número muy grande, su habilidad elemental, y es un Heizu One Punch, es decir, eso, Heizu, Faruzan C6, Furina C2 y Bennett, y Furina C0 también vale. Kirara es un escudo y además nos aplica suficiente dendro para poder hacer reacciones o se juega en consonancia dendro con otro dendro que aplique. Con lo cual Kirara tiene dos equipos muy utilizados, de hecho a día de hoy, ya que no es tan importante que aplique tantísima cantidad de dendro como otros personajes, pero sí nos viene muy bien el aporte defensivo, que son los Blooms, es decir, variantes de equipos de Nilou ultra defensivas jugando Kirara, Nilou, Nahida y algún hidro que sí que aplique bastante bien de manera extra, pues un Shinkyu, una Yelan, o se podría poner incluso algún healer adicional como Kokomi, quedándonos en campo con Kokomi dando básicos para aplicar más hidro, y es como un hiperdefensivo Bloom, pero se juega y es interesante. Y luego los equipos de Aggravate, es decir, equipos de Aggravate donde esa mínima aplicación de dendro que nos da durante un poquito rato es suficiente para que el personaje electro en campo haga todo su daño bien haciendo reacción de Aggravate, pues podríamos jugar Clorinde, podríamos jugar Keqing, podríamos jugar esos dos prácticamente, porque luego carries de más de 15 segundos como Raiden 18 o Sino 20 no son tan buenos para jugar con Kirara. Aloy, rápido con Aloy, lo siento mucho, Aloy, es un crío, con lo cual puede ir bien en derretidos inversos, pero principalmente puede ir bien en permafrost, es decir, si te pones con los soportes de permafrost que he hablado en otros personajes crío, que pueden ser Furina C2, Xiangyun y Shenge, y haces jugar todo esto alrededor de Aloy, Aloy va a parecer que revienta los abismos, y a lo mejor su ulti metes ahí 200, 300,000 y dices ¡buah! ¡Si Aloy estaba rotísima, miñi miñi! Pero la realidad es que pones soportes a jugar para ella, pero bueno, ahí estaría su mejor equipo actualmente. Luego, Yunjin. Yunjin es un caso curioso porque el bufo de ataques normales ya no se está dando y no se utiliza. Yunjin es el personaje que más ha dejado de utilizarse desde que parecía curiosa su mecánica y se intentó dar algunos sitios junto a Yoimiya o a Yato en equipos de ataques normales. La realidad es que bufa bastante mal y bastante limitadamente. Y bueno, sí que da un bono de ataques de velocidad de ataque normal con la C6, que esto aumenta el daño por dar más normales más rápido, pero poco más. Realmente equipos de Yunjin, curiosamente sí hay dos equipos de Yunjin que podrían techear muy alto, que son Arlequino y Mualani. Pero Candace combina exageradamente mejor con ellas dos. Es decir, Yunjin, sus dos techos serían jugar con Arlequino y Mualani para bufar ataques normales, pero Candace bufa, como digo, bastante mejor a ellas dos, a Mualani por la consonancia y a Arlequino por la combinación del hidro para poder dejar vaporizar de vez en cuando. Candace aquí ha aplastado literalmente a Yunjin, pero los dos mejores equipos de Yunjin son Arlequino y Mualani. Y puedes sustituir a la mayoría de personajes. Puedes jugar Arlequino, Furina C2, Yunjin Bennett. Puedes jugar Arlequino, Yunjin, Kazuha Bennett. Lo que no puedes jugar es Arlequino, Furina, Kazuha, Yunjin, porque ahí no tienes healer y Furina te baja vida, pero puedes cambiar a Furina por Yelan o Shinkyu y podrías jugar también el equipo. Y con Mualani más de lo mismo. Puedes jugar Mualani, Furina modo healer, Xiangling para poder aplicar pirivaporizar y de último Yunjin, y tendrías también el mejor equipo de Yunjin con Mualani y con Arlequino. Kuki Shinobu. Aquí no hay nada que decir, no creo que ya lo sabéis. Kuki es triple maestría, con arma de maestría, con set de maestría, sueñosaurios. Y sus dos mejores equipos son cualquier variante de Hyper Bloom y los electrocargados de Neuvillette. Es decir, Kuki es todo lo fuerte que ya sabéis y sobran las palabras para saber todo lo fuerte que puede llegar a ser. Esperemos que el día de mañana programen una Kuki 5 estrellas y me encantaría de hecho tener una Kuki 5 estrellas. Collei, como bien hemos visto, para equipos de Bloom y para equipos de Aggravate, aunque aplicase un personaje menos dendro, igual hace bien su reacción si lo combinas o bien con otro dendro o bien no hace falta esa aplicación para Aggravates, con lo cual Collei se queda relegada a una especie de sub-DPS de equipos de Bloom y también no es un mal sub-DPS aplicadora de dendro para equipos de Aggravate y Spread,
pero recomendaría más a Kirara actualmente que a Colei, porque Colei es verdad que tiene 15 segundos de rotación, que es rápida, pero su aplicación de Dendro, si realmente quieres abusar de ella, son solo 9 segundos. Con lo cual, para aplicar poco y tener 15 segundos de rotación, prefieres una Kirara que además te da un escudo y te aporta algo extra que no te aporta Colei al equipo. Pero Colei, pues lo mismo que Kirara, pero en peor. Dori, lo mismo que Cookie, pero en peor. De hecho, aquí lo jugué en directo porque hice un reto de Dori DPS rotísima y como veis aquí en campo, pues Dori triple maestría con una core de Furina Nahida Baizu, pues parece que se revienta las alas también. Pero bueno, a ver, al final es el daño de Hyperloom, que cualquier personaje que le pongas triple maestría y pueda explotar los Hyperlooms medianamente bien, Dori C6 se imbuye de electro sus normales con cada habilidad elemental durante creo que son 3 o 5 segundos, pues puedes hacer una especie de Dori Hyperbloom así curioso. Y las alas van a bajar, así que Dori tiene un equipo aquí de Hyperbloom y ya, o sea, hay electrocargados también, pero peor que Cookie. Es lo mismo que Cookie, pero en peor Dori, básicamente, en incómodo, porque el rayito que haces que se junta con la lámpara es como complicado asegurarte de que siempre golpea al enemigo o de que se mueva como para explotar todos los Hyperblooms. Y curiosidad de Dori, para terminar, Dori, ese láser, ese rayito que engancha al personaje con la lámpara, sí convea medianamente decente con Kinich, pero el disclaimer es que Kinich saca más rendimiento a los equipos de quemadura y de crepitar más quemadura, que no llevan electros como Dori. Pero, hipotéticamente hablando, algún equipo de Kinich con Dori no es que sea lo mejor del mundo, pero tiene mínima sinergia, porque Kinich al moverse de lado a lado hace que el hilito que tiene Dori sí que explote los Hyperlooms que hay alrededor y que golpea al enemigo más veces, etc. Pero es una curiosidad. Candas. Lo mismo que Yunjin, pero en mejor. Sus dos mejores equipos, y sí son buenos equipos, a quien le guste jugar Candas, son sub-DPS de Mualani para la consonancia Hidro, donde tendríamos que jugar Candas para bufar a Mualani, Xiangling, en el futuro Mabuika para aplicar Piro y Vaporizar, y aquí de último podríamos jugar a Shilonen, podríamos jugar a Kazuha incluso para poner el bono daño elemental a ambos elementos, y luego con Arlequino más de lo mismo, podríamos jugar Arlequino, Candas, Kazuha, Bennett, Arlequino, Furina C2, Candas, Bennett, y tienes consonancia Hidro para bufar más aún la vida tanto de Candas como para que dé más bono de daño ataque normal, como de la propia Furina para que haga más daño fuera del campo y tengas más cargas más rápido y demás. Así que Candas, Arlequino y Mualani, y de hecho con una sinergia bastante buena dentro de lo que cabe, siendo un 4 estrellas que se considera malo, pero no lo es tanto. Y ya vamos a acabar, ya estamos por lo último y bueno, este vídeo no fueron al final 2 horas, pero se acercará a los 40 minutos del anterior. Layla es un escudo crío que tiene sus dos funciones principales, estas mismas, ser crío y ser escudo. Entonces, como escudo, siendo uno de los mejores escudos del juego sorprendentemente, si la llevas con armas de vida, como un arma que se llama Sable Dársena, que está por aquí en pantalla, de 4 estrellas promocional, es decir, esta no puede salir en cualquier momento, o la llave de la coronación de Nilou, con ese arma de hecho nos puede llegar a escalar un escudo casi tan fuerte como el de Zhongli sorprendentemente, y en ciertos términos y condiciones Layla puede ser el segundo mejor escudo del juego junto al de Zhongli, raro, pero es así. Entonces la podéis jugar como escudo y eso es su mayor potencial realmente, pero si hablamos de daño por rotación, los Permafrost de nuevo vencen aquí. Entonces jugar una Ayaka, Mona, Kazuha, Layla, y veis que no digo a Furina porque como Layla no cura, Furina entonces aquí está descartada. Pero también podríamos jugar un hiperdefensivo, entre comillas, jugando a Ayaka o Grizzly. Y luego podemos jugar Furina más Xianjun, que Xianjun compensa con el healing cargas de Furina, y Layla como para jugar hiperdefensivo. Y serían estos Permafrost los mejores equipos de Layla. Mención honorífica también a Scaramouche, que en algunos casos le hace falta un escudo, con lo cual Bennett, Layla, Faruzan C6 y Scaramouche, dado que Layla también bufa el daño a ataques normales y cargados, no mucho y bastante mal descrito en la constelación como para liar y baitear a la gente, pero bufa dentro de lo que cabe. Pues Layla nos da el equipo junto a Scaramouche, que también está muy bien. Y además recordar que si hay un crío en el equipo, Scaramouche gana 20 de probabilidad. Muy curioso esto. Faruzan, soporte dedicado a Nemo. Faruzan no tiene mucho más, ya lo sabéis. Xiao y Scaramouche. Scaramouche, Faruzan, Bennett. Y de último, pues como hemos hablado justo ahora, un escudo o una Furina C2 si tus manos son increíbles. Y por otro lado los equipos de Xiao. Xiao, Faruzan C6. Y luego de último puedes combinar Furina con Xianjun o Furina con Bennett. O jugar Bennett Xianjun y liberar Furina para otro equipo. Pero básicamente Faruzan C6, Xiao y Scaramouche. Yao Yao, healer Dendro.
Básicamente se resume a mejor que Colei, algo parecido a Kirara, es decir, equipos de Bloom y equipos de Aggravate. Y me diréis, Phil, ¿y por qué Kirara, Colei y Yao Yao no tanto para Hyperbloom? Porque para Hyperbloom realmente ya vas a jugar un Tignari como Dendro, ya vas a jugar un Alhaitham, ya vas a jugar un Kinich. Estoy viendo mucha gente jugar el Kinich Hyperbloom porque ya dije que AC1 y Armas sí supera los techos de los Hyperbloom convencionales, aunque su mejor variante sea Quemadura y Crepitar. Y no solo eso, sino que vas a jugar a lo mejor combinaciones de un carry electro como Clorin de Sino Raiden y vas a meter a Nahida, Furina, Baizu, y entonces todos los dendros generales se quedan medianamente fuera de los Hyperblooms siempre y cuando no sean los dendros 5 estrellas tops del juego. También entra Emily por ahí. Entonces por eso los dendros 4 estrellas como Yao Yao, Kirara y Colei van más a Bloom y a Aggravate, aparte de que no aplican tan bien como para jugar Hyperbloom puro como lo pueden hacer Nahida o Emily, entonces, o los carries dentro que son Alhaitham y Tignari. Entonces estos 4 estrellas son más adecuados, más que para Hyperbloom, para jugar equipos eso, de Bloom y de Aggravate. Mika. A ver, Mika lo tiene complicado porque Mika C6 es soporte dedicado físico y los dos personajes físicos a día de hoy que hay son Eula y Freminet. El de Eula ya lo conocéis, es Eula, Raiden, Furina y Mika, y el de Freminet es igual. Entonces os podría decir como easter egg que Capitano con Mika C6, porque está la especulación de que a lo mejor es un carry físico, y eso ya es un poco broma porque no tenemos nada de información, pero bueno, a quien le guste mucho Capitano, dejar en este vídeo un buen like y un Capitano para el algoritmo en los comentarios para saber quién llegó hasta aquí en el vídeo y quién espera mucho a Capitano. Pero Mika tiene sus equipos físicos y ya. KB solo hay uno porque él es un soporte dedicado. Es un carry dedicado de Bloom. Tiene su techo con el KB, Nilou, Shinkyu y Nahida Ámbar. Os lo recomiendo bastante. Es muy curioso y muy divertido este equipo. Y es uno de los techos realistas de de los equipos de Bloom puros de Nilou. Es realista ese techo, pero es un aporte defensivo más arriesgado, porque como veis vais Nahida Ámbar, vais Shinkyu, y luego KB se cura mucho con los Blooms, pero el resto del equipo no se cura prácticamente, menos por el Ámbar de Nahida. Y hay mucho daño de recoil del propio Bloom y mucho daño de los enemigos, con lo cual por eso siempre os dije que para la mayoría de personas voy a recomendar el Bloom convencional, con una Kokomi, una Bárbara, una Yao Yao, un aporte defensivo fuerte, real para los equipos de Bloom, pero quien tenga manos y quiera probar una cosa más Dark Souls, que pruebe este equipo de KB, porque es uno de los techos reales y absolutos del equipo de Bloom. Y luego aparte con KB como curiosidad, contra un solo enemigo podéis hacer con KB una especie de Alhaitham chiquito, que obviamente no es tan eficiente como Alhaitham, pero podéis jugar KB, Nahida, Furina, Kuki, y KB lo construís a daño, obviamente, como un Alhaitham chiquito, y como se imbuye de dentro y tiene escalados más o menos decentes, más los buffos del equipo, pues también veréis verdaderos destrozos mucho más allá de lo que podráis imaginar. Lynette es una Nemo que le podría llegar a ocurrir algo parecido a lo que expliqué con Sakarosa, es decir, que ya está algo opacada por Kazuha, por Xianyun, pero ella bufa el ataque del equipo, con lo cual ella al final, los equipos que van con ataque y requieren de una Nemo que baje resistencias le viene bien. Es decir, que Arlequino, Furina, Lynette, Bennett sería su techo actual, y luego como curiosidad es buena para el permafrost porque bufa el ataque, es decir, un Ayaka, Mona, Lynette, Shenhe también sería un equipo de los más fuertes de Lynette si se pudiera jugar el permafrost, y alguna variante extra de Lynette que se bufe el ataque no se me ocurre. Diría que estos son los equipos que Lynette realmente encaja bien y no choca con Sakarosa, porque el resto de equipos que sí van a reacciones y aprovechan mucho más la maestría y no se bufan con el ataque, porque diréis, bueno, pero Neuvillette con Lynette y los nombres además Lynette pero Lynette bufa el ataque, entonces para meter una Lynette con Neuvillette no metes una Nemo y juegas un Electro Largados puro, o metes una Jin o metes una Xianyun, porque Jin combina con Furina, ¿no? Entonces Lynette al final yo creo que Arlequino es prácticamente su mejor exponente. Freminet, lo que ya he dicho de los equipos físicos, Freminet es Freminet, Raiden, Furina y Mika. No hay más variantes, Freminet es puramente físico y puede jugarse a rompehielo, pero con este equipo ya tienes rompehielo porque Freminet y Mika son crío y Furina es hidro, entonces ya tienes el rompehielo. Así que Freminet es de un equipo, es del equipo de Eula básicamente. Charlotte es healer crío y diréis, Phil, ¿vas a decir lo de antes de lo mismo que el crío? No, porque Charlotte cura muy bien, entonces Charlotte puede entrar en los equipos de Neuvillette. Un permafrost de Charlotte Neuvillette es el mejor equipo actual de Charlotte y es el Neuvillette, Furina, Kazuha
y Charlotte. Y tenéis un equipo increíble también. Y además con Permafrost para que los enemigos no os molesten a Nubilet. Chebrus. Y como segunda variante los Permafrost. Chebrus. Equipos de sobrecarga generales. Os recomendaría probar uno de los más fuertes y divertidos, que sería el Raiden Yae Miko, que es espectacularmente poderosa para sobrecargas. Y luego Xiangling y Chebrus. Recordar que en la 5.2 la reacción de sobrecarga recibe un bufo, con lo cual hará más daño y mejorará los equipos más aún de Chebrus. Y aparte Mabuika llegará. Entonces a lo mejor un Chebrus Mabuika en vez de Xiangling y 2 electros, imaginar. Y como bonus track de las sobrecargas, pues cualquier combinación incluido con 4 estrellas. Por ejemplo, un Chebrus, Xiangling, Fischl, que es un 4 estrellas, y se podría probar ahí incluso un Ororon, que miréis, Ororon no activa pasivas porque no hay hidro. Ya, bueno, pero te deja un montón de golpes electro que pueden venir muy bien. También puedes jugar una Beidou y jugar luego pues Xiangling dando básicos, que sabéis que tiene una constelación que al dar cierta cantidad de básicos le mete una explosión al enemigo que hace daño piro. Si no lo sabíais, pues algo que aprendéis nuevo. Así que nada, Chebrus sobrecargas. Gaming. A ver, Gaming tiene su variante que ya la conocéis y es el maldito tercer mejor equipo del juego. Gaming, Furina, Xianjun y Bennett. ¿Qué ocurre? Que Xianjun ha venido una vez y no ha tenido rerun. Y además vino junto a Nahida, con lo que mucha gente eligió a Nahida y no tiró por Xianjun. Entonces mucha gente a día de hoy no tiene a Xianjun, no conoce el verdadero potencial de los descendentes, no sabe lo fuerte que es la pájara, la mamá de Ganyu y de Shenhe, Ya, se acabó que esto no son los streams, y en los streams sí podría decir alguna otra cosa, pero ya sabéis qué ocurre con Xianjun. Y no sabíais que llevaba una corbata. No lo sabíais. Nadie sabe que Xianjun lleva una corbata. Me habéis entendido. Así que Gaming, Furina C2, Xianjun C2 y Arma, y Bennett, tercer mejor equipo actual del juego, de hecho. Y luego la variante free to play de Gaming ya la mencioné, pero aquí también es muy importante como subvariante que no tenga Xianjun o quiera Furina para otro equipo. Entonces, el Gaming, Diona, Rosaria, Bennett, y aquí sin constelaciones, aunque te vendría muy bien tener la C6 de Diona para los 200 de maestría. Gaming, una locura. Y los últimos personajes, Setos como carry electro, y además que utiliza la maestría para convertirla en daño de ataques cargados, que con la ulti convierte los normales en cargados. Equipos de Hyperloom, es decir, el techo absoluto de Setos es Setos, Furina, Nahida, Baizu. Y como es un electro y si haces la elemental al principio de la rotación, puedes jugar a Xilonen en vez de Baizu, que te meta el bufo y haga un cristalizado electro para el bufo del set de pergamino de Natlan a Setos. Pero Setos tiene ese techo absoluto. Y luego, es como también utiliza maestría y es electro, pues se puede jugar en la core de Aggravate. Es decir, Setos, Nahida, Fischl y Xilonen. Y no es un Hyperloom, es un Aggravate puro, pero también puede aprovecharlo muy bien. Kachina. Lo siento mucho por Kachina, porque empezó más o menos bien para que probemos mecánicas de Natlan, pero a día de hoy es una Xilonen peor. Y Xilonen es de los mejores personajes del juego. Pero Kachina, vaya golpe al micro. Kachina actualmente su techo es Mualani, casualmente, también de Natlan. Aprovechando la pasiva de al tener personajes de Natlan activar el Burst Noctámbulo fuera del campo para que Mualani haga más daño con la ulti. Xiangling para los vaporizados de Mualani, y aquí de último puedes meter por ejemplo Furina Healer porque no tienes Healer en el equipo, y Kachina. Tenemos este equipo de Mualani que sería el techo actual de Kachina, pero si os fijáis es el best in slot de Mualani cambiando a Xilonen por Kachina, pero tenemos aquí a Kachina activando el set de Natlan. Ororon. Ororon es para electrocargados, con lo que diría que quizá el Sakarosa Taser electrocargados de Sakarosa, Ororon, Shinkyu, Beidou o Fischl en vez de Beidou podría ser muy interesante, pero el equipo multireacciones de Chaska, Ororon, Furina, Bennett, es posible que hasta que tengamos más equipos testeados de Ororon combinando electrocargados, más luego reacciones sobre ese electrocargado, que se puede porque Ororon no está cerrado, como por ejemplo Chebrus o Nilou, que sí están cerradas, pues seguramente el multireacciones de Chaska nos dé el best in slot hasta que encontremos más equipos de Ororon. Y por último, el viajero Piro. No, mentira, ese es 5 estrellas. Ya está. Esos son todos los 4 estrellas y sus actuales mejores equipos para quien quiera llevarlos al cielo. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Quiero ver cuánta gente llega hasta el final. Ponerme, por ejemplo, Citlali 4 estrellas para el algoritmo en los comentarios, a ver quién llegó hasta el final. Espero que si estáis comiendo haya sido muy rica la comida, os hayáis divertido y os aprendido muchísimo de Genshin con el vídeo. Y poquito más. Bienvenidos, invitados a los directos, como decía.
Gracias por todo el apoyo. Esto, no os olvidéis participar por la Bendy, que al final ya no solo es gracias, que no cuesta nada y que ya apoyáis mucho de por sí, sino que encima yo os puedo devolver el apoyo y el cariño. Y ya está, te puede tocar a ti. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.